Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:07 de la noche. Soy Ernesto Rivera y les voy a presentar la entrevista de esta noche. Durante el noticiero les dimos la primera entrega del reportaje sobre uso de agroquímicos en la producción de alimentos. En Costa Rica se utiliza el doble de químicos que en Colombia o en Ecuador, países con producciones de banano y piña muy similares a la de nuestro país. Para entender los alcances de este fenómeno y sus implicaciones para usted que los consume, vamos a conversar con el doctor Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, el IRET. Buenas noches, doctor Ramírez. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Gracias. Una primera pregunta sobre el tema de los agroquímicos en Costa Rica es: ¿se trata de sustancias venenosas que pueden afectar a las personas que consumimos luego estos alimentos? ¿Los agroquímicos son literalmente venenos? Pues sí, claro, los plaguicidas se sintetizan para esa misma función, ¿verdad? Tienen una función biocida, que significa que están hechos para matar ya sea insectos o hongos, plantas u otro tipo de organismos que se consideran plagas en ciertos sentidos y en ciertas circunstancias. Pero de hecho la toxicidad que tienen los plaguicidas es común, ¿verdad? Unos más y otros menos, pero en general todas las sustancias plaguicidas son elaboradas para eso mismo, ¿verdad? O sea, es necesario que sean toxicológicamente activas para cumplir con su función por la cual fueron sintetizadas. Es decir, son venenos que eventualmente, si uno los consume o si no lava apropiadamente o llegan al ser humano, tienen efectos de la misma característica que con una plaga, es decir, afectan seriamente. ¿Qué efectos pueden producir? Bueno, podríamos dividir en dos grandes aspectos, la parte toxicológica, lo que es la toxicología aguda, que son los síntomas que puede presentar una persona, en este caso, ¿verdad? En un tiempo corto después de una exposición. Y esa exposición puede ser el agricultor que hace la aplicación de plaguicida, el trabajador que va a hacer alguna labor después de haber aplicado, la persona que pasa por un campo donde fue aplicado, o el consumidor que está comiendo vegetales o frutas que tienen cierto grado de residuos. Eso es lo que se llama toxicología aguda, pero uno de los grandes problemas que yo pienso que nos vamos a enfrentar en un futuro muy próximo es la toxicología crónica, o sea, toxicidad crónica, ¿verdad? Que significa que hay sustancias que van a producir una serie de síntomas, pero a largo plazo. Entonces ahí es donde entran las enfermedades crónicas muy dolorosas, ¿verdad? Para la sociedad, tipo cáncer, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, hablamos de Parkinson, de otros tipos de enfermedades, sintomatologías crónicas de hígado, de riñón, ¿verdad? Que no se presentan, o que más bien se presentan varios años después de exposiciones que son generalmente constantes. Y una de las constancias en exposición es estar consumiendo alimentos, que tenemos que hacerlo todos los días, varias veces al día, con residuos por encima de los límites permitidos o incluso con residuos poco detectables en los alimentos. Cuando uno escucha algo tan serio como lo que usted acaba de exponer, dice, bueno, ¿y cómo sé si lo que me provocó un cáncer o un Parkinson fue la ingesta de un alimento con agroquímicos? ¿Cómo lo pruebo y además cómo lo reclamo? Porque eso es un daño enorme para el consumidor. Sí, eso es muy difícil, ¿verdad? Porque la sintomatología, por ejemplo, de un cáncer es multifactorial. Entonces ahí entran a jugar muchos factores del ambiente, factores genéticos, pero una de las causas ambientales son estas sustancias. La Organización Mundial de la Salud ha estudiado o debe de estudiar como mandato, ¿verdad?, todo lo que se refiere a este tipo de sustancias, y ha demostrado que muchos de los plaguicidas que normalmente se utilizan en el país tienen una serie de efectos, ¿verdad? Producen cáncer, diferentes tipos de cáncer,
están asociadas con la problemática de reproducción, incluso, bueno, pueden ser disruptores endocrinos, o sea, comportarse como hormonas, entonces causan un desequilibrio hormonal en el cuerpo. Recordemos que las hormonas manejan todo el metabolismo del cuerpo, ¿verdad? El metabolismo de las grasas, de los azúcares, y entonces esas sustancias pueden crear un desbalance, pueden bajar las defensas, donde llegan otro tipo de enfermedades, pueden ser una causa de estrés, y ahí de ahí se aprovechan muchas enfermedades para actuar. Para ingresar. Se trata de un tema de la máxima importancia porque está la salud pública en el medio. Se me viene a la memoria dos eventos, Nemagón y los esterilizados, trabajadores de bananos, si no me equivoco, que quedaron esterilizados, perdieron la función de reproducirse por trabajar con un plaguicida, y la contaminación en el Cairo, que afectó una gran población por un pesticida de la piña. Sí, en efecto, esos son muy buenos ejemplos de cómo una sustancia puede afectar la salud de muchas personas en un periodo de tiempo, ¿verdad? El Nemagón o el DSP sí fue un buen ejemplo. Ahora yo pienso que nadie murió directamente por una toxicidad aguda al utilizar este nematicida, pero sí, como les dije, los síntomas se presentaron 2, 5, 10, 15 años después de la exposición constante al plaguicida. Y fue muy triste porque de muchas familias que querían tener hijos simplemente vieron frustradas sus metas porque estas sustancias tenían efecto en la parte reproductiva, ¿no? El otro ejemplo también, sí, el de bromacil, un herbicida que se utilizaba en piña. Generalmente estas sustancias son muy efectivas, entonces los agricultores, principalmente los productores industriales, les gusta mucho utilizarlas porque son muy efectivas contra las plagas. Pero hay que recordar que los plaguicidas no solamente afectan las plagas, sino también todo el entorno donde se aplican. Y en este caso, bueno, el IRET fue el pionero, el que hizo el descubrimiento de que muchos pozos de agua para tomar y acueductos de la zona del Cairo, en Siquirres, estaban contaminados con ciertas concentraciones de un herbicida que se había empezado a usar hace muy poco tiempo en la región. O sea, fue un hallazgo después de 2 o 3 años de empezar a usar bromacil en esa parte, ¿verdad? La expansión piñera, cuando iba comenzando por la parte de Siquirres. Nosotros pensábamos que se iba a encontrar plaguicidas asociados más a banano, que tenía una historia mucho mayor de establecimiento, pero la sorpresa fue que se encontraron plaguicidas asociados con piña. Ahí le traigo a colación el caso también reciente de una escuela en San Carlos, cuyos estudiantes y profesores y la gente que trabajan a la par, es una escuela que está a la par de una piñera, que ya tuvieron varios eventos también de intoxicación con plaguicidas. Con plaguicidas asociados a piña, sí. Sí, bueno, son ejemplos, ¿verdad? Y de hecho son los que salen a la luz pública porque, bueno, la OPS había hecho un proyecto aquí en el país hace ya varios años y había encontrado que la mayoría de casos de intoxicación no salen a la luz, ni siquiera son registrados. ¿No se reportan? No se reportan, ¿no? Por muchas razones de que el intoxicado prefiere utilizar algún remedio casero, se queda en la casa, se aguanta unos días, o va al médico y el médico no hace ese paso de reporte a la caja. Entonces ellos creo que habían dicho que solamente como un 20% de las intoxicaciones que se sucedían en el país eran reportadas a la caja. ¿Sí? Es decir, que hay un subregistro importante. Exactamente, hay un subregistro muy importante, sí, que no sé si ha cambiado, ¿verdad? Porque es un dato difícil de obtener, el de intoxicaciones, pero posiblemente sigue siendo un subregistro muy alto. Y las implicaciones de esa gente, para la salud de esa gente, son también desconocidas. Son desconocidas, sí. El señor se aguantó el dolor de panza, se aguantó el dolor de panza, las náuseas,
la picazón de ojos, pero no sabemos qué pasa a un plazo de 4 o 5 años. Exactamente, se aguantó los síntomas agudos, pero no sabemos qué pudo haberle sucedido dentro de unos 2, 3, 5, 10 años. Un tema de máximo interés. Vamos a un corte comercial y enseguida seguimos conversando con el doctor Fernando Ramírez del IRET sobre el tema de agroquímicos en Costa Rica. Te invito para que me acompañes esta semana en Código 13, un programa que te acerca a la tecnología. Vamos a tener una entrevista con el creador de una aplicación que le va a simplificar la vida a la hora de hacer compras. ¿Y está Costa Rica preparada para la tecnología 5G? Te lo contamos. Personas que lo dejaron todo para comenzar de nuevo. Personas que viajaron en busca de un sueño. Personas que cambiaron la vida de un país que no era el suyo. Migrantes en Latinoamérica. 13. Costa Rica Televisión se une a 10 televisoras del continente en un gran esfuerzo. Los domingos a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! ¡Ahí viene Asa! Una mujer que luchó contra las costumbres conservadoras en el Japón de finales del siglo XIX y fundó la primera universidad para mujeres en su país. Les doy la bienvenida y las felicito por haber ingresado a la Universidad Hinode. Ahí viene Asa, una serie de la NHK, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en 13, Costa Rica Televisión. Buenas noches, seguimos, le damos las gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Seguimos conversando con el doctor Fernando Ramírez en vivo sobre el tema de los agroquímicos, el uso, la práctica de producir alimentos utilizando masivamente la aplicación de agroquímicos. Una de los datos que trae el reportaje es que en el país se utilizan prácticamente que el doble de químicos para producir frutas y verduras de los que utiliza Colombia y Ecuador, que son agriculturas muy similares, tropicales, muy similares a la nuestra. ¿De dónde viene esa práctica? Sí, en efecto, bueno, el país no son datos del IRET, también son datos de FAO y de otros organismos internacionales. Es campeón en eso, en utilizar una cantidad alta y creemos que exagerada para ciertos casos. Y los factores por los cuales se da esto son varios, ¿verdad? No podemos achacarle todo a que somos un país tropical porque, como usted lo dijo, hay países similares en cuanto a clima, con agriculturas similares, llámese el vecino Panamá o Honduras o Guatemala o el sur tropical, que tienen los mismos tipos de agricultura, pero usan una cantidad mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que bueno, el país siempre ha sido un pionero, ¿verdad?, en tener productividades altas. Los costarricenses siempre hemos competido con producir la mayor cantidad de kilogramos de café por hectárea, ¿verdad? Y eso nos ha inducido en ciertos cultivos, aunado por un mercado que pide la fruta perfecta, la fruta sin una manchita, sin un arañón. Piden calidad de fruta, sobre todo la de exportación. Entonces eso ha hecho que el productor trate de cuidar mucho sus cultivos, ¿verdad? De hecho, nosotros tenemos muchos proyectos con pequeños productores y ellos se sienten orgullosos de cuidar su cultivo. Entonces para ellos el cuidar
es aplicar plaguicidas para que no lleguen hongos, que no lleguen bacterias, que no lleguen insectos a sus cosechas. Eso es uno de los factores que ha influido en esto. Otro es de la gran presión de las casas comerciales por estar vendiendo, ¿verdad? Los productores costarricenses tienen cierto poder adquisitivo, ¿verdad? No podemos comparar un agricultor de papa, por ejemplo, de Sarcer o de Cartago, con un productor de papa de Perú. Son dos situaciones socioeconómicas muy diferentes, entonces tiene la capacidad económica para comprar plaguicidas, y eso ha hecho, y otros factores por ahí, que se utilicen de más, ¿verdad? O sea, mercado, y ¿hay alguna diferencia en la calidad del producto en términos de alimentación, de vitaminas, de la calidad del alimento como tal? Bueno, ahorita exactamente no les sabría responder eso, pero sí, si utilizamos la lógica, ¿verdad? Un producto que crece más rápido y es más grande, generalmente no tienen tan buen sabor como otra cosecha que sea un poquito más lenta y tal vez que sea un fruto más pequeño, ¿verdad? Eso nosotros lo conocemos, ¿verdad? De siempre. En biología, biología animal, vegetal. La naturaleza en eso tiene sus tiempos. Apurarla no siempre lleva un buen resultado. Exactamente, sí. Y una de las causas o de los productos de aplicar plaguicidas y fertilizantes es esta misma, ¿no? O sea, presionar a la planta a que produzca más rápido, mayor cantidad y ojalá en mejor calidad, ¿verdad? Porque lo que se ocupa es precisamente eso, ¿verdad? El agricultor no escogió este negocio para perder, pero sí debería estar muy consciente en que hasta él mismo se está perjudicando al hacer una excesiva aplicación de plaguicidas. De hecho, mucho productor, y yo lo he tenido como testigo, ¿verdad? He sido testigo de eso, me ha dicho, no, el alimento que yo consumo en mi casa no es este mismo, yo siembro aparte porque este va para el mercado. Y el que usa para él mismo no le aplica el mismo nivel de plaguicidas porque él sabe que son venenos, ¿no? Ahí llega la pregunta del interés público, ¿verdad? Todo este tema está revestido de un enorme interés público. Lo que uno se pregunta cuando está en el mercado, en la feria, en el súper es, ¿este tomate estará lleno de químicos o no? Sí, exactamente. Y eso, ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, es muy difícil, ¿verdad? Incluso para personas expertas es casi imposible diferenciar un tomate orgánico o un tomate producido agroecológicamente de un tomate convencional. Solamente en algunas ocasiones que al productor se le va no lavarlos antes de traerlos al mercado se nota y tal vez una gota ahí blanca o algún olor diferencial característico a plaguicida, ¿verdad? Pero generalmente el productor presenta sus productos de una forma atractiva, ¿verdad? Y en eso sí deberíamos de exigirle al consumidor que ellos mismos sean los que pidan alimentos más sanos, ¿verdad? Alimentos producidos respetando el medio ambiente de forma agroecológica, ¿verdad? Porque es increíble ver cómo un productor, después de estar 6 horas en el campo, ¿verdad? Aplicando plaguicidas, llega a su casa empapado, porque la mayoría, y hay que decirlo, la mayoría de pequeños productores en el país no utiliza todo el equipo de protección. Entonces, la exposición es muy alta. Literalmente bañado de veneno. Literalmente, sí. Y llega a su casa, ¿verdad? A cambiarse, y entonces ahí cuando lleva el veneno del campo a la casa y la ropa se lava en la misma pila en la que lavan la ropa del bebé y de los chiquitos. Entonces, eso es una forma también de exponer, ¿verdad? ¿Hay otra manera de producir? ¿Hay una manera más ecológica, más sana y viable de producir? Claro que sí, hay alternativas mucho menos impactantes en salud y en ambiente que se pueden estar aplicando en muchos cultivos, ¿verdad? Yo pienso que para toda ocasión hay alternativa muy válida, solamente hay que buscarle la comba, ¿verdad? O sea, los productores, los agricultores y los ingenieros son muy inteligentes como para buscar
métodos alternativos de producción. De hecho, se están dando en muchos cultivos, en cultivos industriales. A mí me llamó mucho la atención lo que están haciendo muchos arroceros o meloneros también, que han disminuido mucho el uso de plaguicidas con prácticas muy sencillas y muy baratas, y que les ha producido una ganancia no solamente económica, sino también una ganancia social, en salud y en prestigio de su empresa. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, cuando uno lo va a pagar, le dicen, esta verdura orgánica vale 500 colones más, 1000 colones más que esta cultivada de manera tradicional. Sí, bueno, el productor orgánico hace un gran esfuerzo. No es fácil, cultivar en un país tropical, ¿verdad? Llámese cualquier tipo de país, y el productor muchas veces su cosecha, cuando no ha llegado a un punto de equilibrio en su finca, sus cosechas son un poquito menores, pero eso sucede en los primeros años de transición de un productor de convencional hacia orgánico. Pero hay muchos ejemplos. Un productor orgánico, ya cuando tiene su finca equilibrada, cuando ha mejorado su suelo, cuando tiene microorganismos benéficos en su suelo, cuando tiene plantas acompañantes, plantas nectaríferas, plantas atrayentes de enemigos naturales de plagas, ya llega un momento en que él ya no necesita venenos para controlar insectos, porque ya esas plagas dejan de ser plagas. ¿Y las plagas las controla con misma naturaleza? La misma plaga se va equilibrando, ¿verdad? Entonces no es necesario un control, sino más bien un manejo, ¿verdad? Eso lo hemos visto mucho en fincas en que con el simple hecho de dejar de aplicar herbicidas en los bordes y dejar que las plantas produzcan flores, hay una atracción de enemigos naturales de plagas que hacen que las plagas se disminuyan. Me quedo con esa imagen, flores en lugar de herbicidas. Me encantó la imagen. Muchísimas gracias al doctor Fernando Ramírez del IRET por su tiempo, por venir al set de Costa Rica Noticias. Y a usted que se informa con nosotros, le presentamos el mejor periodismo que podemos reunir, porque trabajamos para usted, porque somos la televisión pública de Costa Rica. Y en la información deportiva, Herediano y Alajuelense se medirán en la final del torneo nacional y ya quedaron definidas las fechas de ambos duelos. Todo el detalle en la sección deportiva. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.